Hola, soy Juan. Mis propios hijos, a quienes les di la vida y todo lo que tenía, me dejaron en este asilo como si fuera un mueble viejo después de que les entregué hasta el último centavo de mis ahorros. El silencio aquí dentro es lo que más duele. Un silencio que grita la verdad de lo que hicieron. Es una soledad que pesa más que todos los años que llevo encima. Una herida que no se ve, pero que no deja de sangrar ni un solo día. Me pregunto constantemente qué hice mal. ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en una simple carga, en un problema que resolvieron con una firma en un papel y una despedida apresurada en la puerta? ¿Alguna vez has sentido que las personas a las que más amabas te dieron la espalda justo cuando más las necesitabas? Antes de contarte el día exacto en que escuché, por accidente, la conversación que reveló su plan y la frialdad de sus corazones, comenta aquí desde qué parte del mundo me estás escuchando y, si estas historias te tocan el alma, suscríbete al canal. Te lo digo de corazón, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre que lo ha perdido todo descubre que todavía le queda un as bajo la manga, uno que puede cambiar las reglas del juego. A veces, la dignidad es la única herencia que de verdad importa, y la mía estaba a punto de demostrar que valía mucho más que la codicia de mis propios hijos. Créeme, esta es una de esas historias que te recuerdan que la justicia, aunque tarde, a veces encuentra su propio camino. El día que me trajeron aquí, todo fue una mentira bien orquestada. Mi hijo, Marcos, conducía sin mirarme a los ojos, mientras que mi hija, Laura, a mi lado, no paraba de hablar de lo cómodo y seguro que estaría, de cómo tendría amigos de mi edad y atención las 24 horas. Sus palabras eran como algodón de azúcar, dulces pero vacías, sin sustancia. Yo, ingenuo, todavía quería creerles. Les había firmado el poder para que vendieran mi casa, mi taller, todo lo que construí con el sudor de mi frente durante 50 años, bajo la promesa de que viviríamos juntos, de que me cuidarían, pero la maleta que prepararon para mí era demasiado pequeña. No cabía una vida entera en ella, solo lo suficiente para que un anciano esperara el final. Fue en ese trayecto que empecé a sentir un frío que no era del aire acondicionado, sino del alma. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Me asignaron una habitación compartida con un hombre que ya no hablaba. Solo miraba el techo con los ojos perdidos. El olor a desinfectante y a sopa de sobre se impregnó en mi ropa y en mis recuerdos. Dejé de ser Juan, el hombre que sabía de motores y que aconsejaba a sus clientes, para convertirme en el de la cama B. Las enfermeras eran amables, pero estaban demasiado ocupadas. Mis días se convirtieron en una rutina de esperas. Esperar el desayuno, esperar el almuerzo, esperar la cena y la más dolorosa de todas, esperar una llamada de mis hijos que casi nunca llegaba. Sentía cómo mi identidad se desvanecía, cómo me convertía en una sombra, en un número más en la lista de este lugar donde la gente viene a ser olvidada. Era un despojo humano, un estorbo bien administrado. En las noches más largas, cuando el silencio del asilo se hacía insoportable, mi mente me traicionaba y me llevaba al pasado. Recordaba con una claridad dolorosa cuando Laura se enfermó gravemente de niña. Vendí mi auto, mi única posesión de valor personal, sin pensarlo 2 veces para pagar su tratamiento. O cuando Marcos soñaba con ir a la universidad y yo tomé un segundo trabajo nocturno durante 4 años para que pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. Veía sus caritas de niños agradecidos, sus abrazos sinceros, y luego la imagen se rompía y volvía a la realidad de esta cama fría. ¿Cómo podían ser las mismas personas? Ese recuerdo no me traía consuelo, sino una rabia sorda, un nudo en la garganta que me ahogaba. Cada sacrificio que hice por ellos ahora se sentía como una piedra que ellos mismos usaron para hundirme. La primera visita fue la confirmación de todas mis sospechas. Llegaron 2 semanas después, con una caja de galletas baratas y una prisa evidente. Se sentaron en el borde de la cama, incómodos, evitando el contacto visual. Laura no paraba de mirar su reloj nuevo y brillante, mientras Marcos hablaba del clima y de trivialidades, como si fuéramos 2 extraños en la sala de espera de un dentista. Luego, con una naturalidad que me heló la sangre,
mencionaron que habían tenido que usar una parte importante del dinero para pagar unas deudas y hacer unas reformas urgentes en sus casas. Fue entonces cuando lo vi claro. No era su preocupación por mí, era su impaciencia por disfrutar de mi dinero. Yo ya no era su padre, era el cajero automático que finalmente se había vaciado y ahora solo ocupaba espacio. Después de esa primera visita, el patrón se repitió, pero con una crueldad creciente. Sus apariciones se volvieron más esporádicas y breves, casi como si estuvieran cumpliendo una obligación molesta. En una ocasión, Laura me trajo una pila de revistas viejas de su casa, con las esquinas dobladas y algunas páginas arrancadas. «Para que te entretengas, papá», dijo, sin mirarme, mientras revisaba mensajes en su celular. Se quejó de lo caro que estaba el colegio de sus hijos y de una reparación inesperada en su auto nuevo. No estaba compartiendo sus problemas conmigo. Me estaba justificando por qué mi existencia era un gasto que apenas podían permitirse, por qué no podían visitarme más. Cada palabra era una pequeña humillación, un recordatorio de que yo ya no era una prioridad, sino un ítem en su presupuesto mensual y uno que claramente deseaban eliminar. En una de esas visitas fugaces, reuní el valor para preguntar por el dinero de la venta del taller. No lo hice con enojo, sino con la voz de un padre que todavía se preocupaba por el futuro de sus hijos. Les sugerí que quizás deberían invertir una parte, pensar en el mañana. Marcos soltó una risa corta y condescendiente. «Papá, por favor, no te preocupes por esas cosas de adultos. Está todo bajo control», me dijo, dándome una palmadita en el hombro como si yo fuera un niño tonto. Sentí como si me hubieran abofeteado. Cosas de adultos. Yo, que había manejado ese negocio por 50 años, que le había enseñado a él todo lo que sabía sobre números y trabajo duro. En ese instante me despojaron de mi historia, de mi inteligencia, de mi rol. Me convirtieron oficialmente en un viejo senil cuya opinión ya no importaba. Las semanas se convirtieron en meses, y el teléfono en la pared del pasillo se volvió un adorno cruel. Las llamadas cesaron casi por completo. El silencio se hizo más denso, más pesado. Empecé a observar a los otros residentes con una nueva y aterradora claridad. Vi a la señora Elena, que pasaba horas en su silla de ruedas frente a la ventana, esperando a un hijo que no había venido en más de un año. Vi al señor Joaquín, que repetía el nombre de su esposa fallecida como un mantra. En sus ojos vacíos vi mi propio futuro, el miedo a convertirme en uno de ellos, en un fantasma que deambula por los pasillos sin nombre ni historia. Era una tortura constante. La soledad aquí no es solo la ausencia de gente, es la certeza de que ya no existes en la mente ni en el corazón de nadie. Un día, el teléfono sonó para mí. Era Laura. Mi corazón dio un salto estúpido, lleno de una esperanza que me negaba a matar, pero su voz era fría, apurada. No. Preguntaba cómo estaba, ni si necesitaba algo. Iba directo al grano. «Papá, necesito que firmes un papel. Es un trámite del seguro del taller, algo que se nos olvidó. Te voy a mandar un mensajero porque estoy hasta arriba de trabajo y no puedo ir». Ni una sola palabra de afecto. La llamada no duró más de 2 minutos. Colgué el auricular con la mano temblando. Un mensajero. Ya ni siquiera merecía el esfuerzo de una visita de 5 minutos para algo que les beneficiaba a ellos. Mi firma valía más que mi presencia. Era la prueba definitiva de que mi único valor para ellos era burocrático, una simple herramienta para finalizar sus trámites. Al día siguiente, llegó el mensajero, un joven indiferente con audífonos puestos que apenas me miró. Me entregó un sobre y una pluma señalando con el dedo dónde debía firmar. Mientras sostenía esa pluma barata, mi mente voló al día en que le enseñé a Marcos a escribir su nombre, guiando su manita torpe sobre el papel. Recordé a Laura practicando su firma una y otra vez orgullosa. Y ahora yo estaba usando mi propia firma para sellar mi despojo, para entregarles la última pieza de la vida que construí. Cada trazo de mi nombre en ese documento se sintió como una traición a mí mismo. Firmé, no por debilidad, sino porque en ese momento me sentí completamente atrapado, sin energía para luchar. Le entregué el papel al joven, que lo guardó sin decir una palabra, y se fue. La gota que derramó el vaso
llegó de la forma más inesperada. Una tarde, una de las enfermeras más jóvenes, Carmela, se sentó a charlar conmigo mientras me tomaba la presión. «Oiga, don Juan», me dijo con una sonrisa inocente, «el otro día vi a su hijo en el restaurante La Pérgola. ¡Qué elegante! Estaba con un montón de amigos, celebrando algo grande parecía. Qué bueno que su familia está cerca y le va tan bien». Sus palabras, dichas con buena intención, me cayeron como un balde de agua helada. La Pérgola era el restaurante más caro de la ciudad, el lugar donde yo siempre había soñado llevar a mi esposa por nuestro aniversario, pero nunca pude permitírmelo. Estaban celebrando, gastando mi dinero, el dinero de mi sudor y mis noches sin dormir, en lujos y fiestas, mientras yo estaba aquí, comiendo puré de papas y esperando la nada. Esa noche no pude dormir. La tristeza que me había acompañado durante meses empezó a transformarse en algo diferente, algo más duro y afilado. La imagen de mis hijos riendo y brindando en ese restaurante de lujo se repetía en mi mente una y otra vez, quemándome por dentro. Ya no sentía solo pena por mí mismo, sentía una rabia fría, una lucidez dolorosa. Dejé de esperar sus llamadas, dejé de mirar la puerta cada vez que alguien entraba. Entendí que la batalla que yo creía haber perdido ni siquiera había comenzado. El dolor no se fue, pero ahora tenía un propósito. Me convertí en un observador silencioso. Empecé a prestar atención a cada detalle, a cada conversación de las enfermeras, a cada papel que llegaba al asilo. Ya no era el viejo Juan derrotado. Era un hombre que había sido empujado al abismo y que, en lugar de caer, había decidido aprender a volar. Mi nueva rutina se centró en un propósito silencioso. Dejé de ser el anciano que se lamentaba en un rincón y me convertí en una esponja. Cada mañana, después del desabrido desayuno, me sentaba cerca del puesto de enfermeras, escuchando las conversaciones, aprendiendo los horarios y los nombres. Carmela, la joven enfermera, se convirtió en mi fuente de información sin saberlo. Le preguntaba sobre las noticias, sobre cómo funcionaba Internet en la computadora de la sala común. Empecé a pasar horas allí, mis dedos torpes aprendiendo a teclear, buscando información sobre leyes, derechos de los ancianos y el valor actual de las propiedades en mi antiguo barrio. Mis hijos me creían senil y desconectado, pero la verdad es que nunca había estado más lúcido. Estaba afilando la única herramienta que no me habían podido quitar, mi mente. Y entonces un martes por la tarde aparecieron. No había ninguna fecha especial. De hecho, mi cumpleaños había sido la semana anterior y solo recibí el silencio como regalo. Verlos entrar por la puerta me provocó una extraña calma. Ya no había esperanza, solo una fría curiosidad. Se veían diferentes. No era la prisa habitual, era una agitación palpable, un nerviosismo que flotaba entre ellos como un mal olor. Laura se retorcía las manos y miraba hacia la ventana, mientras Marcos intentaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me ofrecieron una bolsa con fruta que parecía comprada en el último minuto. Supe de inmediato que no estaban allí para verme a mí. Estaban allí porque necesitaban algo, y mi instinto me dijo que esta vez sería peor que las anteriores. La atmósfera estaba cargada de una desesperación que no era la mía. Después de unos minutos de una charla forzada sobre el clima, Marcos fue al grano. Sacó unos papeles de un maletín desgastado y los puso sobre la mesita de noche con un cuidado exagerado. «Papá», comenzó, con un tono que pretendía ser confidencial y respetuoso, «ha surgido una oportunidad de inversión increíble, algo que podría asegurar nuestro futuro, el de los niños». La palabra inversión sonó hueca, falsa. Explicó con un lenguaje enredado y lleno de términos que no entendía del todo que necesitaba un aval para un préstamo considerable. Su propio crédito, dijo, estaba un poco comprometido en este momento. Me estaba pidiendo que firmara como su garante. La audacia me dejó sin aliento. Después de despojarme de todo, ahora querían usar mi nombre, mi historial limpio, para endeudarse más. Querían la última cosa de valor que me quedaba, mi reputación. Al ver la duda en mi rostro, Laura intervino, cambiando de táctica. Su rostro se descompuso en una máscara de sufrimiento y empezó a llorar.
unas lágrimas que yo sabía que eran tan falsas como sus promesas. Papá, por favor, sollozó. Las cosas están muy difíciles. Lo hacemos por tus nietos para que no les falte nada. No querrías que ellos sufrieran, ¿verdad? Cada palabra era un golpe bajo, un chantaje emocional diseñado para hacerme sentir culpable. Luego, bajando la voz, añadió la amenaza velada. Además, este lugar es muy caro. Si esta inversión no sale bien, no sé si podríamos seguir pagándolo. Quizás tendríamos que buscar algo más sencillo para ti. La humillación era total. No solo me pedían que los ayudara a seguir con su farsa, sino que me amenazaban con arrojarme a un lugar aún peor si no lo hacía. Permanecí en silencio, mirándolos fijamente. Por primera vez, no vi a los niños que crié, a quienes les leía cuentos por la noche y curaba las rodillas raspadas. Vi a dos depredadores acorralados, desesperados por una nueva presa. Mi silencio los puso nerviosos. Estaban acostumbrados a mi resignación, a mi tristeza pasiva. Pero este silencio era diferente. Era pesado, acusador. Marcos empezó a sudar. Laura dejó de sollozar y me miró con impaciencia. En ese momento no sentí ni dolor ni rabia, solo una claridad helada. El hombre que construyó un negocio desde cero, el que les enseñó el valor del trabajo honesto, estaba siendo tratado como un obstáculo, o en el mejor de los casos, como una herramienta desechable, y en su desesperación estaban a punto de cometer un error. Fue entonces cuando sucedió. Marcos, nervioso por mi falta de respuesta, abrió su maletín de nuevo para guardar los papeles del préstamo, como si se diera por vencido. Al hacerlo, con sus manos temblorosas, un sobre grueso se deslizó y cayó al suelo, aterrizando boca arriba junto a mi cama. Mis ojos, entrenados por años de revisar facturas y documentos, se fijaron en el membrete antes de que él pudiera reaccionar. Era de Inmobiliaria de Lujo El Mirador, y debajo del logo, en letras claras, leí una línea que lo cambió todo. Anexo al contrato de arras por la propiedad en la urbanización La Arboleda. No era una oportunidad de inversión, era la entrada para una mansión en el vecindario más exclusivo de la ciudad. La mentira, tan cuidadosamente construida, yacía expuesta en el suelo de baldosas frías de mi habitación. Levanté la vista del papel y los miré. Mi voz salió tranquila, pero cortante como un cristal roto. «Así que esa es la gran inversión, ¿eh, Marcos?», dije señalando el sobre con un leve movimiento de cabeza. «Una nueva casa en la Arboleda». La cara de Marcos se quedó sin sangre. Se quedó paralizado, con la mano a medio camino de recoger el sobre, como si lo hubiera electrocutado. Laura dejó escapar un pequeño jadeo, y su mirada pasó de la sorpresa a una furia helada, pero no dirigida a mí, sino a su hermano por su torpeza. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. Las máscaras se habían caído por completo, revelando la pura y fea codicia que había debajo. En ese instante, supe que el juego había cambiado. Ya no era su víctima. Ahora era su juez. Marcos se lanzó al suelo con la torpeza de un hombre, culpable, arrebatando el sobre como si fuera una serpiente venenosa, pero ya era tarde. El nombre de la inmobiliaria y la dirección de lujo habían quedado grabados en mi retina. Se levantó, con el rostro pálido y sudoroso, tratando de meter el papel en su maletín sin mirarme. Laura, por su parte, le lanzó una mirada asesina, una de esas miradas que solo los hermanos se conocen, llena de furia por su descuido. El silencio que cayó en la habitación era más pesado que cualquier pared. Ya no había necesidad de fingir. Sus rostros, despojados de la máscara de preocupación, mostraban solo la cruda ambición. Yo no dije nada. Simplemente esperé, dejándolos ahogarse en el aire espeso que ellos mismos habían contaminado con sus mentiras. La espera era mi nueva arma. Fue Marcos quien rompió el silencio, con una voz que era un hilo tembloroso, tratando de tejer una nueva mentira sobre los restos de la anterior. «Papá, no es lo que parece. Es una inversión a largo plazo, una casa familiar, para todos. Pensábamos que cuando salieras de aquí podríamos vivir todos juntos, en un lugar grande y bonito. Era una sorpresa». Las palabras salían atropelladas, sin convicción.
Laura asintió frenéticamente, intentando apoyar la farsa. Sí, papá, era para ti y para tus nietos. Queríamos darte una alegría. La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír. Una casa de lujo como sorpresa para el padre al que habían abandonado en un asilo y al que ahora amenazaban con dejar en la calle. Su desesperación los hacía patéticos, casi dignos de lástima. Levanté una mano, un gesto simple que los silenció al instante. Los miré a los dos, uno por uno, sosteniendo su mirada hasta que la desviaron, incapaces de enfrentarme. «Basta», dije, y mi voz, aunque baja, resonó con una autoridad que no había tenido en años. No más mentiras. Ya no. No había enojo en mi tono, ni siquiera decepción. Era el sonido de una puerta que se cierra para siempre, el sonido de la aceptación final. Aceptaba que los hijos que había criado ya no existían, reemplazados por estos dos extraños codiciosos y asustados. Vi en sus ojos un destello de pánico. Mi calma los desarmaba más que cualquier grito. Se dieron cuenta de que el viejo sumiso al que habían manipulado durante meses había desaparecido. Frente a ellos había un hombre que ya no tenía nada que perder y por lo tanto era invencible. Viendo que la farsa y la lástima no funcionaban, Laura cambió de estrategia. Su rostro se endureció, la falsa dulzura se evaporó y fue reemplazada por una fría crueldad. Se acercó a mi cama, su voz un siseo venenoso. «Mira, papá, vamos a dejar las cosas claras. Necesitamos esa firma, y la vas a dar. Porque este lugar», dijo, señalando con desprecio la habitación, «no se paga solo. Si no cooperas tendremos que buscarte una alternativa, pública. ¿Entiendes lo que te digo? Hay lugares mucho peores que este, lugares donde nadie te visitará nunca». La amenaza era explícita, brutal. Era el último recurso del cobarde, la intimidación. Me estaban diciendo que mi dignidad y mi bienestar dependían de mi obediencia, de mi disposición a ser su cómplice en su propio fraude. Una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro, una sonrisa que no les gustó nada. Me incliné un poco hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. ¿Saben? El tiempo libre aquí da para mucho, para pensar, para recordar y para leer, incluso para hacer algunas llamadas. Hice una pausa, disfrutando del desconcierto en 1900 en sus rostros. La semana pasada tuve una charla muy interesante con un tal abogado Ramírez, un especialista en derecho patrimonial. Me explicó cosas fascinantes sobre la administración fraudulenta de bienes, el abuso de confianza y la anulación de poderes notariales cuando existe evidencia de coacción o engaño. Mencionó que los registros bancarios y los contratos de compraventa son pruebas muy contundentes. ¿No les parece curioso? El efecto de mis palabras fue inmediato y devastador. La cara de Marcos perdió el poco color que le quedaba, y vi cómo sus manos que sostenían el maletín comenzaban a temblar visiblemente. Laura retrocedió un paso, como si la hubiera golpeado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y amenaza, ahora reflejaban un miedo puro y primitivo. Se miraron el uno al otro, una comunicación silenciosa y llena de pánico. El abogado Ramírez no existía. Era un nombre que había inventado sobre la marcha, inspirado en un personaje de una vieja película. Pero ellos no lo sabían. En su mundo de mentiras y engaños, la posibilidad de que yo hubiera buscado ayuda legal era una pesadilla hecha realidad. Su fortaleza, construida sobre la base de mi supuesta ignorancia y debilidad, se desmoronó en un instante. Tenemos que irnos», balbuceó Marcos, guardando torpemente los papeles del préstamo en su maletín, sin atreverse a mirarme. Surgió algo urgente. Laura, incapaz de articular palabra, simplemente asintió, agarrando a su hermano del brazo y prácticamente arrastrándolo hacia la puerta. Ya no había amenazas ni chantajes, solo una prisa desesperada por escapar, por huir de la habitación que de repente se había convertido en un tribunal. Los vi salir por la puerta, dos figuras encogidas por el miedo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire que respiraba era mío. Me quedé solo en el silencio, pero ya no era un silencio de abandono. Era un silencio de poder, de control. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. El juego
Por fin, iba a jugarse con mis reglas. A la mañana siguiente no esperé. Usé la computadora de la sala común, esa que siempre estaba libre porque a nadie le interesaba el mundo exterior. Mis dedos, torpes y temblorosos por la edad y la rabia contenida, buscaron un nombre en Internet, un fantasma de mi pasado, Ernesto, mi antiguo socio del taller y el único amigo verdadero que me quedaba. No habíamos hablado en años, no desde que mi esposa murió, y yo me encerré en mi propio mundo familiar. Encontré el número de su pequeña empresa de consultoría. Marcar cada dígito fue un acto de fe. Cuando escuché su voz, ronca y familiar al otro lado de la línea, un nudo se deshizo en mi pecho. Le conté todo, sin adornos, la historia cruda de mi abandono. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Ernesto no me ofreció lástima, me ofreció acción. Juan, ¿recuerdas ese terreno que compramos en las afueras en el 78? Ese que decíamos que era nuestro plan de jubilación por si todo lo demás fallaba. Mi corazón se detuvo. Lo había olvidado por completo, un pedazo de tierra polvoriento que compramos por una miseria. Bueno, continuó Ernesto, las afueras ya no son las afueras. Están construyendo un centro comercial al lado. Ese terreno polvoriento, mi amigo, vale una fortuna. Luego, sin darme tiempo a procesarlo, añadió, te voy a poner en contacto con mi abogada, la doctora Soto. Es una tiburona. Prepárate, Juan, porque vamos a recuperar lo que es tuyo y mucho más. Al colgar no sentí alegría, sino un frío propósito. El tablero de juego acababa de cambiar drásticamente. La doctora Soto era todo lo que Ernesto había prometido. Aguda, directa y con una mirada que parecía ver a través de las mentiras. Vino al asilo 2 días después, vestida con un traje impecable que contrastaba brutalmente con la decadencia del lugar. Se sentó frente a mí, no en la silla incómoda, sino en el borde de mi cama, mirándome a los ojos. Escuchó mi historia, sin interrumpir, asintiendo lentamente, su rostro una mezcla de empatía y furia profesional. Cuando terminé, simplemente dijo, «Señor Juan, esto no es solo un abuso de confianza, es un acto de crueldad, y la ley tiene nombres para esto. Juntos trazamos el plan. Citaríamos a Marcos y a Laura a su despacho con el pretexto de discutir y formalizar los términos de su manutención futura. Sabíamos que la palabra formalizar los atraería, pensando que era su oportunidad final para asegurarse la control. El día de la reunión Ernesto pasó a recogerme. Me trajo uno de mis viejos trajes, cuidadosamente lavado y planchado. Al ponérmelo, sentí que recuperaba una parte de mí que creía perdida para siempre. Llegamos al despacho de la doctora Soto, una oficina moderna con vistas a la ciudad. Me senté a la cabecera de la mesa de caoba, con la abogada a mi lado. Cuando Marcos y Laura entraron, sus rostros mostraron una fracción de segundo de confusión al verme allí, tan compuesto, fuera de mí, entorno de reclusión. Luego sus miradas se posaron en la abogada, y una máscara de cautela cubrió sus facciones. Se sentaron frente a mí, con la codicia y el nerviosismo brillando en sus ojos. Creían que estaban a punto de dar el golpe de gracia, sin saber que caminaban directamente hacia su propia ejecución. La doctora Soto comenzó la reunión con una calma glacial. No hubo acusaciones, solo hechos. Sobre la mesa desplegó una serie de documentos, copias de la venta de mi casa, del taller, los extractos bancarios que mostraban las transferencias a sus cuentas personales. Según estos registros, dijo con voz monótona, el patrimonio total transferido por el señor Juan a ustedes en los últimos 6 meses asciende a... y mencionó una cifra que hizo que mis hijos se revolvieran incómodos en sus asientos. Entendemos que esto fue en concepto de una donación voluntaria para asegurar su bienestar, ¿correcto? Marcos asintió rápidamente, con una sonrisa tensa. Sí, por supuesto, queríamos cuidarlo. La mentira flotaba en el aire, tan espesa que casi se podía cortar. Fue entonces cuando la doctora Soto deslizó otro juego de documentos sobre la mesa. Eran mapas, tasaciones y un contrato preliminar de venta. Perfecto, dijo ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque ahora que hemos aclarado los bienes que ustedes recibieron, podemos hablar de los bienes que el señor Juan prudentemente mantuvo bajo su propio nombre. Colocó el dedo sobre un plano catastral.
Este terreno, adquirido en 1978, se encuentra actualmente en proceso de venta a un consorcio de desarrollo por una suma de... y pronunció una cifra con 7 ceros, una cifra que era 10 veces superior a todo lo que me habían quitado. El rostro de Laura se quedó blanco como el papel. Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El silencio en la sala fue el sonido de su mundo derrumbándose. Finalmente, hablé yo. Mi voz era tranquila, la voz de un hombre que ya ha atravesado el infierno y ha vuelto. Ese dinero, dije, mirándolos directamente a los ojos por primera vez sin dolor, solo con una distancia infinita, será utilizado para asegurar que mis últimos años sean vividos con la dignidad que ustedes me negaron. Hice una pausa, dejándolos absorber el golpe. La doctora Soto tiene instrucciones de iniciar un proceso legal para anular las donaciones por ingratitud y recuperar cada centavo que me quitaron. Y en cuanto a mi verdadera herencia, concluí, mientras ellos me miraban con una mezcla de horror y súplica, no será para ustedes. Voy a crear una fundación con el nombre de su madre para ayudar a ancianos abandonados. Ustedes me enseñaron el valor de la soledad. Ahora aprenderán a vivir con ella. La imagen de sus rostros descompuestos en esa sala de reuniones es algo que nunca olvidaré. No era el rostro de hijos que habían perdido una herencia. Era la cara de apostadores que habían perdido su última ficha en una jugada desesperada. Salieron de esa oficina sin decir una palabra, como dos fantasmas que se desvanecen. No hubo súplicas ni disculpas, ni siquiera un último intento de manipulación, solo un silencio pesado, el sonido de un puente quemándose para siempre. Al salir a la calle, apoyado en el brazo de Ernesto, el sol de la tarde me pareció más brillante. Por primera vez en meses no sentí el peso de la humillación sobre mis hombros. Sentí el peso de mi propia vida, que volvía a pertenecerme. No había alegría en mi corazón, sino una calma profunda, la tranquilidad de quien ha cerrado un libro doloroso y lo ha puesto en el estante para siempre. Dejé el asilo al día siguiente. No me fui a una mansión como la que ellos soñaban. Eso habría sido caer en su mismo juego de apariencias. Con la ayuda de Ernesto y la doctora Soto, encontré un apartamento pequeño pero luminoso, en un edificio con servicios para personas mayores, un lugar donde podía tener mi independencia sin renunciar a la seguridad. La primera noche, cociné para mí mismo por primera vez en casi un año. Un simple plato de pasta, pero me supo a gloria. El olor a ajo y tomate llenando mi propia cocina, el poder de decidir a qué hora cenar, el silencio que ya no era de abandono sino de paz. Me senté en mi nuevo balcón, mirando las luces de la ciudad, y respiré hondo. Era el aire de la libertad, de la dignidad recuperada. Era el comienzo de mi verdadera jubilación. El proceso legal fue rápido y brutal para ellos. La doctora Soto fue implacable. Ante la evidencia abrumadora de la administración fraudulenta y la amenaza de un escándalo público, Marcos y Laura no tuvieron más opción que aceptar un acuerdo. Tuvieron que vender el auto nuevo de Laura y liquidar algunas de sus preciadas inversiones para devolverme una suma considerable del dinero que me habían quitado. Recibí llamadas desesperadas, mensajes de texto llenos de un arrepentimiento que sonaba a pánico financiero. No respondí a ninguno. Le di instrucciones claras a mi abogada. Toda comunicación sería a través de ella. Corté el lazo, no por odio sino por autopreservación. Hay heridas que no se pueden sanar, y la confianza, una vez rota de esa manera, se convierte en un cristal hecho polvo que es imposible volver a unir. Las consecuencias para ellos fueron exactamente las que habían construido con sus propias manos. El sueño de la mansión en la Arboleda se evaporó como el humo. El dinero que tuvieron que devolverme los dejó en una posición financiera precaria. Supe, a través de Ernesto, que tuvieron que vender la casa de Marcos, la misma en la que me habían prometido un cuarto, y mudarse a un lugar mucho más modesto. Su círculo social, construido sobre la apariencia de un éxito que no era suyo, les dio la espalda. La historia, aunque contada en susurros, se esparció. Dejaron de ser la familia exitosa que celebraba en restaurantes caros para convertirse en el ejemplo de lo que la codicia puede destruir. No sentí satisfacción al saberlo.
solo una profunda y amarga confirmación de que la vida, a su manera, siempre presenta la cuenta. Con el dinero recuperado y la venta del terreno, cumplí mi promesa. Creé la Fundación Elena, en honor a mi esposa, que siempre tuvo un corazón para los desamparados. No me limité a firmar un cheque, me involucré personalmente. Financiamos la remodelación completa de un pequeño asilo que estaba a punto de cerrar, convirtiéndolo en un hogar digno y cálido. Voy allí 3 veces por semana. No como un benefactor, sino como uno más. Juego al ajedrez con Miguel, escucho las historias de guerra de Roberto, le leo el periódico a Carmen que ya no puede ver bien. En sus ojos no veo lástima, veo respeto. En sus sonrisas encuentro una familia que no me eligió por obligación, sino por afecto. He encontrado un propósito que vale más que todo el dinero del mundo, asegurarme de que nadie más se sienta tan solo como yo me sentí. A veces, por la noche, en la tranquilidad de mi apartamento, miro una vieja foto de Marcos y Laura de niños, sonriendo en un día de campo, antes de que el mundo y la ambición los corrompieran. Ya no siento la rabia ni el dolor punzante de antes. Siento una especie de melancolía lejana, como si mirara la vida de otra persona. Ellos tomaron su camino, y la vida les enseñó la lección que yo no pude o no supe enseñarles. Yo, por mi parte, encontré el mío en el lugar más inesperado. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la dignidad con la que vives y en el bien que dejas atrás. Mi historia no terminó en un asilo como ellos planearon. Mi historia, la verdadera, apenas comenzaba. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de resiliencia y valor propio, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando la vida te empuja en la dirección contraria. Gracias por escuchar. No todos los días son fáciles, por supuesto. Hay momentos en que la vejez pesa en los huesos y la soledad intenta colarse por las rendijas de la ventana. Pero la diferencia es que ahora esa soledad no tiene el rostro de la traición. Aquí, en la fundación que lleva el nombre de mi Elena, he encontrado una familia distinta, una elegida por el afecto y no por la sangre. Comparto el café de la mañana con Roberto, que me cuenta anécdotas de su juventud, y juego al dominó con Inés, cuya risa es más contagiosa que cualquier gripe. Son pequeñas cosas, momentos que no cuestan dinero, pero que valen más que cualquier mansión. Son la prueba de que el verdadero hogar no es un lugar con 4 paredes, sino un espacio donde tu presencia es celebrada, no simplemente tolerada. Hace unas semanas, Ernesto me llevaba en su coche a una cita médica. Mientras esperábamos en un semáforo, los vi. Marcos y Laura parados en una esquina, esperando el autobús. Se veían mayores, más cansados de lo que su edad debería justificar. Laura llevaba un abrigo gastado, y Marcos miraba al suelo con los hombros caídos. Nuestros ojos no se cruzaron. Yo era solo un viejo anónimo dentro de un coche más. En ese instante, esperé sentir algo. Rabia, triunfo, una pizca de satisfacción vengativa. Pero lo único que sentí fue un vacío inmenso, una lástima profunda y distante, como si estuviera viendo a 2 extraños que tomaron todas las decisiones equivocadas. Me di cuenta de que ya no formaban parte de mi historia. Eran solo un epílogo que yo ya no necesitaba leer. La gente a menudo me pregunta si los he perdonado. La verdad es que no. Estoy seguro de qué significa esa palabra en un caso como este. No siento el odio que me consumía en el asilo, esa brasa ardiente que me mantenía despierto por las noches. Lo que siento es una aceptación tranquila. Acepto que los hijos que crié, a los que les enseñé a andar en bicicleta y les leí cuentos, ya no existen. Murieron mucho antes de que yo firmara aquellos papeles. Los adultos que tomaron su lugar son personas que no reconozco y con las que no tengo nada en común. Soltar esa rabia no fue un regalo para ellos, fue un acto de autopreservación. Dejé de cargar con el peso de su traición para poder caminar más ligero en el tiempo que me queda. Cada ladrillo de la fundación, cada sonrisa que logro sacar, es un tributo a la memoria de mi esposa, Elena. Ella siempre decía que una persona no es lo que tiene, sino lo que da. Creía en la bondad silenciosa,
en la mano extendida sin esperar nada a cambio. Cuando mis hijos me dieron la espalda, no solo me traicionaron a mí, sino que pisotearon todo lo que su madre representaba. Por eso, este lugar no es solo un refugio para ancianos, es la materialización de su espíritu. Es mi manera de decirle al mundo y a mí mismo que su legado de amor y compasión es más fuerte que la codicia que intentó destruirlo. En cada vida que tocamos, siento que ella sigue viva, sonriendo, orgullosa de que su luz no se haya extinguido. Si algo he aprendido en este último y turbulento tramo de mi vida, es que la dignidad no es algo que otros te otorgan. Es algo que tú decides no entregar jamás. Pueden quitarte tu casa, tu dinero, pueden intentar despojarte de tu nombre y convertirte en un número en una habitación olvidada. Pero la fuerza interior, la decisión de levantarte una vez más, de buscar ayuda, de luchar por lo que es justo, eso es tuyo y solo tuyo. Ser viejo no es una enfermedad ni una sentencia. Es una biblioteca de experiencias, y a veces, en el libro más polvoriento, se encuentra el capítulo que te enseña a ganar la batalla más importante de todas, la batalla por ti mismo. Mi historia, al final, no es sobre dinero ni sobre venganza, es sobre el valor incalculable del respeto propio. Si conoces a alguien que se siente invisible, que cree que su voz ya no resuena en un mundo que parece moverse demasiado rápido, quizás mi viaje le sirva de recordatorio. Un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Comparte este video con esa persona, no como una historia triste, sino como una prueba de que la fortaleza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y si estas historias de resiliencia te inspiran, te invito a suscribirte. Juntos podemos construir una comunidad que nunca olvide el valor de cada vida. Gracias por tu tiempo y por escucharme.